Amén. Qué bendición poder alabar al Señor. Qué bueno es poder darle gloria, gloria, gloria solo a Él. Solo la gloria es para ti, Señor. Hacemos Santa Cena, Dios. Celebramos en fe. Y en fe te damos gloria a ti, amado Maestro. Qué bendición poder en esta mañana, poder estar aquí reunidos. Bueno, estamos trabajando con un tema, venimos desde varias semanas ya, trabajando con cimientos de avivamiento. Los cimientos de avivamiento. Sabe que este tiempo lo necesitamos de una manera extraordinaria. Los cimientos de avivamiento los necesitamos. Los necesitamos. ¿Por qué? Porque el mundo está en estos momentos que no sabe ni qué hacer. La abren en un lugar, abren en otro, si la pandemia sigue, si el virus sigue, entonces hay que volver a cerrar, hay que volver a abrir, en fin. Y en medio de todo eso se discuten mil cosas. Se discuten finanzas, se discuten aperturas de empresas, se discuten aperturas de deportivas, se discuten aperturas de iglesias, se discuten cualquier cantidad de cosas. Pero qué bueno es cuando nosotros tenemos claro Dios a qué nos ha llamado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Nosotros no dependemos de un evento. Recuerden, nosotros estamos metidos en un reino. Y en ese reino tú y yo cabemos en ese reino. Entonces, necesitamos saber qué es un verdadero avivamiento. ¿Sí? ¿Qué es un verdadero avivamiento? ¿Y a qué está llamando Dios a la iglesia en este tiempo? ¿Sí? Porque yo creo que Dios está llamando a la iglesia y lo que yo estoy mirando es que Dios está llamando a una iglesia integral, un cristianismo integral. Y si hay una iglesia integral y un cristianismo integral, habrá un avivamiento integral. Hemos estado trabajando con Hechos capítulo 2, versículo 42 y versículo 43. Porque nos tiene que quedar claro en medio de todo esto, ¿sí? Entonces, versículo 42 y 43 dice, y perseveraban. ¿Quiénes? La gente, el pueblo, perseveraban. Por eso mi llamado en esta mañana es persevera, hijo, persevera. Tienes que perseverar, no te puedes quedar a mitad de camino. No puedes permitir que las circunstancias que están pasando a tu alrededor te saquen y te pongan en otro lugar. Dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice, y había temor y sobrevino temor a toda persona. Y entonces muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Increíble esto, pero así es. Antes de venir los milagros, las señales y los prodigios, ellos perseveraban en esas 5 cosas para que usted las tenga pendientes, porque vamos a seguir trabajando a través de esto. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón trabajar y vamos a trabajarlo. ¿Está bien? Entonces creo que si la gente funciona en eso, si la gente persevera en el partimiento del pan, si la gente persevera en la comunión unos con otros, si la gente persevera en la oración, si la gente persevera en el temor de Dios, si la gente persevera, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, creo que Dios va a traer para este tiempo un avivamiento y ya tiene que empezar. Tiene que empezar, porque la Biblia dice que antes del arrebatamiento, el mover del Espíritu Santo, eso lo dice la palabra, antes del arrebatamiento, el mover del Espíritu Santo va a ser de una manera sobrenatural. Eso está en Isaías 44:3, dice, porque yo derramaré agua sobre tierras sedientas. Derramaré agua sobre tierras sedientas y ríos sobre las tierras áridas. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. O sea que va a venir un tiempo como nunca antes sobre la historia. ¿Qué clase de iglesia seremos después de esta pandemia? ¿Qué clase de iglesia? Porque ya se habla que las cosas no serán iguales.
Y es la realidad. Las cosas no serán las mismas. Van a haber cambios, van a haber cosas en este tiempo como nunca antes en la vida se habían marcado. Entonces, ¿qué será la iglesia? ¿Qué seremos? ¿Qué será la iglesia? ¿Cómo seremos después de estos tiempos? ¿Qué tipo de cristianismo estaremos viviendo nosotros? ¿Qué tipo de cristianismo después de este tiempo de pandemia? Y sobre esto estamos tratando el tema, ¿sí? Hemos colocado cimientos de avivamiento. Pero en el subtema estamos trabajando los que perseveraban. ¿Y quiénes perseveraban? Pues el pueblo perseveraba. Y a eso estoy haciendo un llamado a la iglesia para que perseveres. Persevera. En Hechos 2:42, persevera. Estos son los elementos que la iglesia primitiva tenía. Esas 5 cosas nunca se fueron de su vida. Por eso fue una iglesia poderosa, por eso fue una iglesia que no se le arrodilló ni se le rindió a nadie, porque era una iglesia que vivía bajo estos principios. La semana pasada estuve trabajando los 3 primeros puntos, hoy termino los otros 3. Pero estuve trabajando los puntos, tratando el tema de ver cómo una iglesia radical se había posesionado en lo que Dios les había dado y en lo que ellos habían recibido de Dios. Cómo esta iglesia primitiva se posicionó en esos tiempos. Se dice que en 60 años conquistaron Europa, Asia, África. Y nosotros podemos llevar ya 20 años y no hemos conquistado Colombia siquiera. Y es más, y los hermanos que estaban medio activados, ahorita están como el Everest, fríos. Que ir hasta la casa de ellos, uno tiene que irse de una vez con ruana, tiene que irse de una vez con pasamontañas, tiene que irse porque va a salir de uno allá resfriado. Y menos mal que uno va con el calor de Dios para mirar a ver cómo logra descongelarlos. Porque hay mucha gente que está congelada. Entonces, muchas personas han hablado de esto. Muchos pensadores cristianos han llegado a un solo tema. Han llegado sobre el concepto perseveraban. Mire lo que ellos dicen. Dice que todos concuerdan que la iglesia estaba decidida a no ceder a aquello que habían recibido. La iglesia de Jesucristo había tomado una decisión de no ceder a aquello que habían recibido. ¿Cuál? Los valores. La convirtieron en una iglesia radical. Y a veces uno puede pasar por fanático y puede pasar por 1000 cosas. Pero cuando la iglesia no es radical, entonces pasa todo lo que ha pasado en el mundo entero y lo que está pasando en la actualidad. La iglesia, escúchelo bien, no negoció la enseñanza. La iglesia primitiva no negoció la enseñanza. La iglesia primitiva no negoció sus valores. La iglesia primitiva no negoció su mover de Dios. Porque hay gente que en la actualidad puede aparecer cómo hacer crecer una iglesia. Ahora yo creo que en estos tiempos la cosa está complicada. Pero mucho tiempo atrás era cómo hacer crecer una iglesia. ¿De qué manera? Y se daban, se llenaban de ego, se llenaban de wow, personas, ¿cómo hacer crecer una iglesia? Ahora, ¿cómo creció la iglesia primitiva? Porque era una iglesia radical. Una iglesia que permanecía y perseveraba. ¿En qué? En las 5 cosas que les dije ahorita del principio en Hechos 42 y 43. Entonces, la semana pasada el primer punto fue que ellos perseveraban en la doctrina, ¿sí? En la doctrina de los apóstoles y que tenían a Cristo como centro y la palabra como fundamento. Esa fue la primera. Número 2, que imitaban a Cristo en todo, lo imitaban en todo. Y me acordé ahorita que hablo sobre imitar. Yo no sé si usted en alguna vez de la tierra, en alguna vez del momento, usted cuando estaba estudiando,
usted tenía la letra muy fea, a usted lo ponían a hacer caligrafía. Hoy no existe, yo no he visto que los muchachos los pongan a hacer eso, pero en la antigüedad o hace muchos tiempos atrás, los de antes mío, los ponían a hacer caligrafía para mejorar la letra. Bueno, aunque a mí me alcanzó un toque de eso, pero yo nunca hice caligrafía, por eso mi letra siempre fue fea, porque nunca hacía las planas. Entonces la parte de arriba en la parte de arriba aparecía la primera plana de caligrafía y me la dejaban lista. Y yo tenía que hacer 20 renglones de eso mismo y darle a la caligrafía. ¿Para qué? Para mejorar la letra. Era el ejemplo. Pues quiero decirles, amados, y eso era, ¿por qué? Porque uno tiene que repetir lo mismo, tiene que hacer lo mismo, tiene que imitar lo que hay arriba. Pues así es Cristo. Cristo no es como la caligrafía, pero Él está como ejemplo arriba. Y nosotros estamos abajo y tenemos que imitar, tenemos que repetir, tenemos que accionar todo lo que Él nos mostró y lo que Él nos dejó. Igualito. Entonces, ser imitadores de Él. ¿Sí? Y para esto se requiere esfuerzo, amados. Esto se requiere esfuerzo. Ahora, ¿qué tipo de iglesia seremos después de esta pandemia? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Será que solamente nos vamos a congregar todo el tiempo a través de estos aparatos? Claro que este no es el diseño de Dios, pero por ahora lo utilizamos. Por ahora funcionamos en él porque es la única manera que podemos llegar a cada hogar y a cada familia. Ahora, ¿qué profesaban ellos? ¿Qué profesaremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros después de esta pandemia? Entonces, número 4. Entonces, ellos, el número 3, perseveraban obedeciendo en todo. Hasta ahí quedamos la semana pasada. Número 4. Ellos perseveraban en permanecer en las enseñanzas. Estamos en un tiempo donde se negocian los cimientos de la fe y los valores doctrinales. Pero escúchelo bien, podemos cambiar las formas, podemos cambiar los estilos, pero el mensaje no puede cambiar, el mensaje tiene que ser igual. Podemos cambiar las maneras de hablarlas, de expresarlas, es real. Pero el mensaje no se puede cambiar. En Apocalipsis lo habla que no se puede cambiar, no se le puede quitar ni una tilde ni una coma, no se le puede. Y ese es el mensaje que será en pandemia, fuera de pandemia, con la repetición, con lo que sea, con lo que se venga, con terremotos, con maremotos, con tsunamis, con lo que sea. Tenemos que seguir el mismo mensaje. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Mire lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 2, versículo 32. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Aquí está hablando Dios. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo, enseñen mi palabra, para que venga como lluvia, como gotas, venga sobre la vida de las personas. Enseñe la palabra continuamente. Enseñe la palabra, no importa, porque se convertirá en lluvia, en llovizna para la vida de otras personas. Tienes que persistir en la palabra. Tienes que hablar la palabra. Tienes que expresar la palabra. Josué es un hombre que va a sustituir a Moisés. Y adivine a quién va a sustituir, nada más y nada menos. A un hombre que cuando puso la vara cayeron 10 plagas. A un hombre que que abrió el mar rojo. A un hombre que le habló a una roca, y la roca brotó agua. A un hombre que cuando llegaron a un lugar llamado Mara, y le llamaban Mara porque las aguas estaban amargas, las convirtió en aguas dulces. A un hombre que hizo venir codornices y que vino pan, maná del cielo y alimentó por 40 años al pueblo de Israel. Ahora el que lo va a sustituir es Josué.
Qué difícil es poder sustituir a una persona que ha hecho toda esta cuestión de cosas. Sin embargo, el Dios del cielo le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el pueblo le dijo a Josué, si el Dios de Moisés te respalda así como a Moisés, estaremos contigo. O sea que la cosa está complicada para Josué, porque ahora a él le toca hacer lo mismo o algo mayor que lo que hizo Moisés. Entonces, era difícil ver a un hombre que subió al monte Sinaí, cuando bajó el rostro alumbraba y la gente tenía que taparse la cara porque lo que veían en él era la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Ahora a Josué le toca enfrentar a un pueblo que exige que el nuevo líder que les va a liderar tenga esas características. Qué impresionante. Sin embargo, Dios le dijo en Josué capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. O sea, para que guardes y hagas la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la palabra, ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, si yo no me separo ni a la derecha ni a la izquierda, entonces todo lo que yo haga va a ser prosperado y todo lo que yo emprenda. Versículo 7, mire lo que dice. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Impresionante. Para que seas prosperado en todo. Entonces no te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino. En otras palabras, ni te vayas por el legalismo, ni te vayas por el legalismo, siempre por el liberalismo, sino que camines en rectitud mirando la palabra, la enseñanza. Es importante la enseñanza. Casi todos nosotros somos el vivo ejemplo de una enseñanza que recibimos en casa. Y lo que a ti te enseñaron en casa es lo que tú le vas a enseñar el día de mañana a tus hijos. Si no te enseñaron nada, tú no enseñas nada. Entonces, en Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado, feliz, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es bienaventurado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué bendición es esto? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Aquí es Pablo escribiéndole a Timoteo, diciéndole, Timoteo, segunda de Timoteo entonces, segunda de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con todo, que prediques, mire, ese es el mandato, que prediques la bendita palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo pienso que en este tiempo nosotros estamos fuera de tiempo, porque en tiempo, si estuviéramos en el tiempo que es, estaríamos en la congregación todos reunidos. Pero aún fuera de tiempo estamos predicando, fuera de tiempo, que se vuelve tiempo como es, pero es fuera de tiempo porque no es normal que todos estemos predicando por un medio de comunicación como este, y que la gente esté en su casa, sentado, acostado, o yo no sé cómo estará en su casa,
usted en estos momentos, pero que usted esté en su casa recibiendo una palabra, wow, uno dice, esto no es normal. Y para mí estoy fuera de tiempo, pero estamos predicando, aún en fuera de tiempo, lo estamos haciendo, lo estamos predicando. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, me invitaron a una caseta a predicarle a unas personas. Y habían aproximadamente unas 20 personas ahí en esa caseta. Era como una especie de club en esa caseta. Y yo fui a predicar. Me invitaron a predicar allí. Y habían 20 personas. Las 20 personas que estaban allí, yo fui con mi deseo de evangelizarlos para que Cristo les hiciera nacer de nuevo. Y sucede y acontece que las 20 personas que habían allí, todos eran cristianos. Todos eran cristianos. Entonces acompañaron, invitaron a otras personas y no fueron, pero los que fueron los cristianos. Entonces yo les prediqué a los cristianos nuevamente ahí. Pero estaba predicando con micrófono y toda esa cuestión. Afuera habían unos jovencitos y me estaban molestando, cerraron las puertas y las cerraron, en fin. Cuando yo salí, había una jovencita y un jovencito y me pidieron que orara por ellos, que ellos habían escuchado la palabra ahí atrás, que orara por ellos. Entonces yo oré por ellos, los bendije y les pregunté cuál era el problema, y el problema de ellos era que estaban sumergidos en la drogadicción y que querían salir de allí, pero que no sabía cómo, que eran un problema en su casa. Me contaron su vida en un momentico allí. Ya ellos me querían ya sacar, ir, pero yo me quedé un momento ahí con ellos. Y ya terminó allí, ya no pasó nada. 2 años y medio después, me invitaron a predicar a un centro de rehabilitación en una finca. Y habían entre 70 y 80 jovencitos allá. Y yo llegué allá, bueno, el pastor, me atendieron, listo, espere, coma de una vez antes de que vaya a pasar a predicar, porque fui en las horas de la noche. Entonces fui a predicar. Prediqué, ministré, en fin, la palabra, oré por los muchachos, fue un momento extraordinario, fue algo maravilloso. Y cuando terminé nuevamente y me fui a un lugar a reposar, se me acercó una jovencita y un jovencito. Y me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Yo le dije, la verdad, no. ¿Usted se acuerda que usted una vez fue a una caseta por allá en tal lugar y usted oró por mí y oró por él a la salida? Ah, sí. Ah, bueno. Nosotros ahorita somos los guías de ellos. Nosotros estamos trabajando con el pastor tal y la pastora tal. Y ahora nosotros estamos sirviendo. Venimos cuando hay evento, venimos y servimos. Y somos los guías de ellos. Wow. Yo le dije, sí, me acuerdo que ustedes están molestando. Es que nosotros queríamos entrar y no nos dejaron de entrar. Porque estábamos molestando mucho y dijeron que no nos dejaban de entrar. Entonces nosotros nos quedamos afuera. Pero desde ese día, entonces a tiempo y fuera de tiempo. Otro día me pasó otra cosa más tremenda. Llegué a una iglesia, prediqué y la persona que estaba como ujier me dio un saludo chéverísimo. Prediqué y después de que prediqué, la persona que estaba de ujier fue y me abrazó. Y yo le abracé y bueno, y me tenía abrazado un rato allí. Pero cuando terminó de abrazar, me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Yo le dije, no me acuerdo de usted. Me dijo, no se acuerda. ¿Sabe por qué? Porque usted se acuerda que una vez yo estaba en la calle y le pedí para un almuerzo y usted me dio para comprarme un corrientazo. Y antes de irme al almuerzo yo iba con unas cajas y me empecé a acordar. Yo le dije, sí. Estaba cerca al río, sí. Entonces, ese día usted oró por mí. Y yo, ese día que usted oró por mí, yo seguí en mi cuestión de mi calle, pero unos meses después me llevaron a un centro de rehabilitación y allá empezaron a hablarme de la palabra, pero nunca me acordé de la persona que me dio el almuerzo y nunca me olvidé de la persona que oró por mí por primera vez. Y cuando yo estuve en el centro de rehabilitación me recordé y toda esa cuestión. Y hoy mire Dios cómo es de extraordinario. Mire, para mí fue un impacto impresionante. Entonces usted predica a tiempo y fuera de tiempo. Me ha pasado con jóvenes cuando he ido a predicar a la cárcel de los jóvenes. Me he dado cuenta y al tiempo, usted se acuerda que usted estuvo y yo a veces no me acuerdo, pero cuando usted lo ha hecho a tiempo y fuera de tiempo, algo sucede, algo pasa. Por eso hay que predicar y por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo.
Entonces, hemos visto personas en este tiempo abandonando la fe. Y me he dado cuenta no solamente de líderes que han tenido una buena posición dentro de una casa, dentro de una iglesia, y han abandonado la fe. Me hago una pregunta: ¿dónde queda tanta enseñanza? ¿Dónde queda tanta congregación? ¿Dónde queda tanto servicio? ¿Dónde queda tanta cosa que ahora que estamos viviendo el tiempo donde yo debería estar colocando a prueba lo que he aprendido? Porque es que la iglesia es un lugar de entrenamiento. ¿Para qué? Para cuando vengan los tiempos difíciles, lo que tú has aprendido, lo que tú has metido dentro de tu corazón, lo pongas a manifestación en este tiempo, y seas tú el que lleve la palabra, y seas tú el que hables, y cuando alguien se enfermó le digas: ten paz. El Dios del cielo te levanta, el Dios del cielo te ayuda, el Dios del cielo te bendice. Yo pregunto en este tiempo: ¿dónde está? Oro por aquellas personas y le digo en esta mañana: si tú eres una de esas personas que te estás enfriando, que te has enfriado, te digo: persevera. Porque la única manera de permanecer es que tú permanezcas en la enseñanza. Persevera, hijo, persevera. Debes de permanecer. Sabe que Jesús, los discursos que dio fueron discursos extraordinarios, pero hubo muchos discursos radicales. Y son discursos radicales. Él le dijo una vez a los fariseos, le dijo: ustedes que se paran a la puerta, ni entran ni dejan de entrar. Son un obstáculo en medio de la vida de otras personas. A otro les dijo: ustedes que dan mal ejemplo, que dan mal testimonio, quisiera más bien, escúchelo bien, ay de ustedes que hacen caer a uno de mis pequeños. Mejor les fuera ponerse un molino alrededor de su cuello y lanzarse de cabezas a los profundos del río, que hacer caer a uno de mis pequeñitos. ¿Es radical eso o no es radical? Es radical. El que quiera, dice Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, no cualquiera, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Es fácil seguir a Cristo? No es fácil, no es fácil. ¿Es radical Cristo? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Claro que eso es un hipérbole en lo que él está diciendo, pero hasta ese extremo dice: si tu ojo te es ocasión, sácatelo. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a las prisiones. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Jesús la puso para arriba. ¿Radical? Sí, radical. Lo que le ha faltado muchas veces a la iglesia. Radical. Necesitamos ser radical. El que quiera seguir a Cristo, niéguese a sí mismo. Persevera, hijo, persevera. Yo cuando miro la palabra, los tres jóvenes en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron allá con Nabucodonosor, y que él dijo que él levantó una estatua inmensa, grandísima, y dijo: al son de la bocina todos se tienen que postrar. Todos se tienen que postrar, desde el más pequeño hasta el más grande. Y los tres benditos esos se quedaron parados. Y todo el mundo postrado ante la estatua al sonar de la bocina y las trompetas y todo. Ellos se quedaron parados. Entonces fueron y le dijeron: rey, los tres hombres que tú pusiste como gobernantes en provincias están desobedeciendo y no han acatado tu orden, y ellos no se quieren postrar ante la estatua que tú has levantado. Entonces el rey se irritó, se llenó de rabia, los mandó a llamar y les dijo: ¿cómo así que ustedes no se han postrado? Les voy a dar otra oportunidad. Eso está en el capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice: les voy a dar otra oportunidad. Voy a volver a mandar a tocar las bocinas. Voy a mandar a volver a tocar las trompetas, las cítaras, para que vuelvan y la toquen. Y al sonido de eso, ustedes se van a postrar. Y ellos dijeron: rey, no tienen necesidad de volver a tocar otra vez las bocinas ni las cítaras, porque nosotros hemos determinado que nosotros no nos vamos a postrar delante de ninguna estatua,
porque nosotros somos sirvientes del Dios viviente. Entonces él dijo, vamos a ver si el Dios que ustedes sirven los podrá librar de mi mano. Fueron librados de la mano de ese rey. Pero ¿qué mira uno ahí? Gente radical, que no se dobla ante nada ni ante nadie, que lo que tiene que hacer, ellos respetaban la autoridad, nosotros respetamos la autoridad y nosotros funcionamos respetando la autoridad, pero todo lo que ataque nuestra creencia y lo que ataque nuestra fe, nosotros tenemos que permanecer de pie, así nos maten, amados. No, pastor, no diga eso. Bueno, así tiene que ser. Esa era la iglesia primitiva, que estaba dispuesta a darlo todo por todo y para todo. No era una iglesia de pacotilla, era una iglesia de verdad. Era una iglesia que estaba dispuesta a morir por lo que creían. ¿Tú estás dispuesto? No a ir en contra del gobierno, sino lo que vaya en contra de tu fe. Y que te quieran hacer doblegar y doblar las rodillas para que adores otra cosa que no es Dios. Ahí está más que claro. Por eso cuando venga el arrebatamiento y el que se quede va a tener que doblar sus rodillas ante el anticristo. Y si no lo hace, pues le van a cortar la bendita cabeza. Y no sé si hay alguien que está dispuesto a eso. Número 5. Debemos permanecer, ahora debemos perseverar y permanecer en ser adornados por la doctrina. ¿Cómo así? La doctrina es un adorno, amados. La doctrina es un adorno. ¿Y cómo me doy cuenta? Así como usted cuando se viste. Cuando usted se viste, primero se viste y después se coloca los adornos. Usted no se coloca los adornos y después se viste, no. Usted primero se viste y después le coloca, como dice, el detalle, la presentación. Entonces o no le puse, pero a veces uno coloca aquí un pañuelito o a veces me coloco aquí un moñito o una corbata. Esos son los accesorios que van con el vestuario. ¿Para qué? Es más, los que conocen de esto dicen que a veces los accesorios no tienen que combinar con la ropa. Los accesorios simplemente son los que le van a dar, como se dice, el realce a lo que usted se está colocando, a lo que usted se está poniendo. Es lo mismo como alguien hace un pastel y entonces ahí está el pastel, ya está todo formado. Y ahora el accesorio que le va a colocar en la parte de arriba y el adorno que le va a colocar arriba es para simplemente hacer una presentación del pastel. Como por lo menos hay comidas extraordinarias, riquísimas, y entonces colocan el plato bien hermoso. La comida es extraordinaria, pero le colocan una rama, le colocan unas hojas ahí que usted no se va a comer. Pero eso lo hacen con un solo propósito, de adornar lo que ya está hecho. Así es nosotros. Así es la doctrina. Entonces quiero decirles que eso tiene que ver también con la doctrina, que la doctrina es la presentación. Cuando la Biblia dice que la doctrina es adorno, es porque ella le da un toque para presentarse al mundo. La doctrina da un toque para presentarse al mundo como representante. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No como luminatis, como luminares en el mundo. ¡Qué bendición! Entonces Dios te pone para que te destaques. Ese es el adorno que Dios pone a través de la doctrina. Dios te pone a ti para que te destaques, amado, para que te destaques, para que resplandezcas. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, Dios te ha puesto a ti, me ha puesto a mí para que nos destaquemos como luz. Destácate, persevera. Por eso tienes que perseverar. He visto gente que no conoce de Cristo, que nunca ha estado en una enseñanza, que nunca ha participado en nada, que nunca y está aconsejando al hermano que debería estar dándole más bien a esa persona, dándole fuerza, valor, dándole palabra. Te puse para que te destaques, para que seas visto. Hoy tenemos luz por todas partes, pero en el tiempo de Jesús, una persona veía un pedacito de luz y esa era su guianza en medio de una oscuridad. Yo no sé si usted le ha tocado, pero hace muchos años cuando yo andaba por montañas como soldado, nosotros estábamos pendientes, era en qué parte se veía una zona de luz para saber si estábamos cerca a un pueblo, si estábamos cerca a una vereda o si estábamos cerca a alguna casa. Simplemente necesitamos ver un bendito bombillo porque a veces no se veía ni uno. Y eso es lo que nos guiaba hacia la dirección donde nosotros teníamos que llegar. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Cada vez que te critican es porque tú estás siendo luz. Cada vez que se levantan contra ti es porque tú estás siendo luz y estás alumbrando. Dios lo que quiere es que tú te destaques, amados. Quiere que tú te destaques. Necesitamos adornos. Necesitamos adorno en nuestra vida. Jesús quería que nosotros lo supiéramos. Nosotros tenemos una cultura de reino, amados. Tú vives en una cultura de reino. Y en la cultura de reino tú te comportas como en esa cultura se vive. Y entonces cuando tú miras la cultura del reino es porque lo que tú lees en la palabra es como tú tienes que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. No, pastor, es muy difícil. No, en Dios nada es imposible. En Dios todo es posible. Y Dios puede ayudarnos a nosotros para mucho. Ahora, Dios quería que sepamos que hay una cultura de reino. Ser cristiano es más que ir a una iglesia. A veces uno pregunta y yo me hago una pregunta internamente. Si abrimos las iglesias, si se abren las iglesias, la pregunta es ¿para qué? Para seguir viviendo de la misma forma, de la misma manera, seguir actuando con el mismo propósito. ¿Cuál es la razón de abrir una iglesia? Ganar almas para Cristo, prepararnos para ganar almas para Cristo. ¿O cuál es la razón de una iglesia? ¿O estamos como las empresas en estos momentos que necesitan abrir porque las economías están abajo? Amados, tú eres iglesia, ¿y dónde estás? Si tu corazón no está con la iglesia, yo no puedo hacer nada. Si tu corazón está con la iglesia, tú participarás hasta que Cristo venga por ti. Porque tú dependes de Cristo, tú no dependes ni de tu esfuerzo ni nada. Los que somos cristianos, los que vivimos en esta cultura. Si tú no vives en esta cultura, entonces defiéndote como tú puedas. Haz tu vida como tú quieras. Funciona como tú quieras funcionar, como tú quieras operar. Pero si tú dependes en este reino hay unas obligaciones. En este reino hay algo que usted tiene que hacer. La gente critica, el mundo critica, todo el mundo habla y rehabla, pero ¿qué dice la iglesia en cuanto a esto? ¿En qué tú has sido formado? Porque hay pastores que realmente, en vez de estar ganando almas para Cristo, están allí simplemente parados en esa bendita sistema, mirando los errores de los demás y hablando. A mí no me parece esto no funciona así, esto no es de Dios, esto es otra cosa, esto es... Gente que, Dios mío, se le van a pasar toda la vida en esa. No deberían de ser cristianos, más bien deberían más bien de haberse colocado para ser los jueces del mundo entero ya. Pregunto, ¿quién los puso de jueces? No sé, ¿quién los puso de jueces? Porque hay muchos jueces por toda parte. Le hablo a los cristianos, le hablo a los de la cultura, a los que viven bajo la cultura del reino, a los que viven bajo esto. ¿Ah? Entonces, para muchos, cristianismo
es simplemente es simplemente un nombre. Pero cristianismo va más allá, va más allá. Ahora, no es solamente ir a una iglesia, ni defender una religión, ni defender una institución. Ay, mi iglesia. Es que estamos acá con mi líder y estamos... ¿Qué cuento de eso? Es tiempo de que tú digas, estoy con mi Cristo, estoy con mi Dios, estoy con mi amo, estoy con mi dueño, estoy con mi Señor y estoy trabajándole a Él y trabajo en una congregación y ayudo en esa congregación y bendigo y lo que Dios me ha entregado a mí, yo lo pongo en el servicio. ¡Qué bueno es eso! Pero hay gente que pelea. Mire, estamos iguales como todo el mundo entero, hasta como los musulmanes y como todo, que pelean por su religión, que pelean por su creencia, que pelean por su fe, que se hacen matar por eso. Y así estamos viendo a gente. ¿Ustedes qué denominaciones? ¿Ustedes qué son? ¿Trinitarios? ¿Secundarios? ¿Unitarios? ¿O no son nada? Y la gente mantiene en una posición terrible. Usted es de reino, punto. Y el que es de reino sabe. El que en el reino de Dios funcionan todas estas cosas. Sanidades, milagros, señales, prodigios, lenguas, interpretación, sueños, revelaciones, profecía. Todo eso funciona en el reino de Dios. El que no está metido en ese reino no entiende esto. En ese reino se vive eso. En ese reino hay esta manifestación de ángeles. En ese reino pasan 1000 cosas. El problema de nosotros es que ¿en qué estamos nosotros metidos? Entonces, para muchos, ser cristiano es tener un estilo de vida, y es verdad. Y en esto incluye cómo me visto, y en esto incluye cómo hablo, y en esto, pastor, eso es legalismo. No, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y como estoy por fuera, así estoy por dentro. Eso sí es una realidad. Si hay una mujer que va a predicar la palabra y se pone minifaldas para predicar, pues va a tener un poco de seguidores. Instagram. ¿Por qué? Porque la predicadora está en minifalda. Y como está en minifalda, entonces todos los seguidores le van a dar like ahí, le van a colocar un corazoncito. Y si es en la congregación, pues va a tener un poco ahí al frente, allá chorreando babas. No por la gloria de Dios que tiene, sino por lo que les está mostrando a los demás. Entonces se manifiesta, sí, en el reino de Dios, en el reino está cómo hablo, cómo me visto. Porque ahora entiendo yo, porque hay personas que en el reino, cuando no están en el reino de Dios, que solamente están en una religión, que son religiosos, van a la iglesia y hablan, gloria a Dios, aleluya, aleluya, un ataque pentecostal. Pero cuando salen de la iglesia, son unos angelitos en la iglesia, pero en la calle son unos demonios. Le sale la cola que entraron. Yo no sé cuánto se lo demoraron para podérsela enroscar y volverla a sacar después. Qué impresionante. Pero sí he analizado eso. ¿Cómo son mis negocios? No, pastor, es que yo tengo que ganar. A mí no me importa. Pastor, yo no compro huevos para vender huevos. Yo compro huevos para comprar con un huevo 10 panales. Eso es usura. La gente del reino no funciona así. Cristianismo es la cultura del reino. Por eso es que la gente se comporta de una forma en la iglesia y de otra forma en la calle. Por eso es que la gente con los hermanos habla de una manera, y con los hermanos y con los amigos de otra forma. No están en el reino de Dios. En la iglesia se visten de una forma, pero cuando se van a una fiesta, Dios mío, Señor, como Eva, llegan a la fiesta. Con vestido, pero parecida a Eva. Los hermanos de la iglesia, de una forma, se presentan y de otra forma en otros lugares que se quedan irreconocibles. Para estos, cristianismo solo es religión. Para los de la iglesia primitiva, de lo que estamos hablando, cimientos de avivamiento, no tiene nada que ver con eso. Cimientos de avivamiento es otra cosa. Mi cultura es de reino. Yo soy igual donde yo vaya. Donde yo esté, van a conocerme a mí tal cual como soy. Aquí en mi casa soy en toda parte donde yo vaya. No me van a ver a mí aquí haciendo presencia de ser un hombre súper santo, súper espiritual. Y por acá, por otro lado, estoy haciendo otra cosa. No, Señor.
Soy el mismo, tengo que ser el mismo, porque mi cultura del reino me hace vivir así. Esa es mi cultura del reino. Entonces me comporto como me comporto en un lugar, así mismo me comporto también en otro lugar. Y eso tiene que ver con cimientos. Y entonces yo tengo que perseverar entonces en lo que he aprendido, en lo que me han enseñado. Yo tengo que ser igual. Cultura de reino. Soy cristiano. Y como cristiano, donde yo vaya, sigo igual. Mi postura es la misma donde yo vaya. Hoy no me pongo de acuerdo con uno y acá me pongo de acuerdo. No, lo mismo que le dije a fulano es lo mismo que le dije a sutano. Son las mismas palabras. No hablo aquí una cosa y aquí hablo otra. No me pongo de acuerdo aquí con uno para apelar a uno y acá para decir que yo no lo dije. Soy igual aquí, soy igual acá. Pablo en Tito, capítulo 2, versículos 9 a 10. Mire lo que dice cuando hablamos de adorno de la doctrina. Mire lo que dice. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor Salvador. Para que en todo adornen la doctrina. O sea que tú delante del jefe eres un adorno. Dios te ha puesto como un adorno. Tú eres un adorno. ¿Sabe que una vez un empresario me dijo, pastor, yo no voy a volver a contratar nunca más un cristiano para trabajar? ¿Y por qué? Me dijo, porque los que tú me enviaste son perezosos, no se acomiden a nada, son chupasangres. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Esta es gente que necesita, mire, hasta yo, Dios mío, esto es gente que necesita formación. Wow. Jamás volví a recomendar. Y cuando han ido a la iglesia me han dicho, pastor, ¿usted conoce una? No, yo no sé. De pronto, tal vez, exista alguien allí. ¿Por qué? Porque queda uno mal. Porque no hace las cosas bien. Dios. A otro por allá lo mandaron a hacer un remiendo en una casa. Y llevó la casa como Frankenstein. Llena de puros, ¿cómo se llama? Retazos. Como de Dios mío, Señor. Me dijo, mire lo que... Estaba yo que tumbaba ese piso, yo volvía y mismo lo armaba. Pero como yo no sé, pero por no quedar mal, porque hacen quedar en mal el cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos ese adorno donde nosotros vayamos, que la gente nos vea de verdad. Y hay un gran porcentaje, no son todos, pero como dice, por uno pagan todos. Eso es como cuando los taxistas, todos hablan, hay taxistas buenos, buena gente, buena leche, buena papa, son buenas personas. Pero como hay unos que son atravesados, entonces por uno pagan todos, esos taxistas igual, esos pastores igual, por uno pagan todos. Así es. Entonces, nosotros, amados, nosotros somos personas que debemos impactar al mundo. Lo debemos impactar. Usted es sal. Dígale a la persona que usted es sal. Usted es sal. No le diga que usted es un bulto de sal. Dígale, usted es sal. Dígale a la persona, usted es sal. Usted es sal. Dígaselo. ¿Sabe que a la sal no se le pega el sabor de la carne? Es a la carne que se le pega el sabor de la sal. ¿Sabía usted eso? Es a la sal. Es a la carne. Un barco puede estar en medio del mar, pero el mar nunca puede estar dentro del barco. Porque si está dentro del barco, está hundido el barco. Entonces el barco puede estar en medio del mar. La iglesia está en medio del mundo, pero el mundo no puede estar dentro de la iglesia, como ha estado pasando en muchas partes, en muchos lugares. Dios dice que no hay tentación que no sea humana, que no hay prueba que no sea humana, sino que juntamente con la tentación, con la prueba me dará la salida. Persevera, amados, en la doctrina.
Cuando tú perseveras en la doctrina, tú te vuelves piadoso, tú te vuelves misericordioso, tú te vuelves comprensivo. Cuando tú ves a alguien en la calle sufriendo, tu corazón se duele. ¿Por qué? Porque estás haciendo la práctica de las 5 cosas que hay en Hechos 4, 2, 42, 43. Por eso nosotros debemos seguir profesando la fe. Y eso no nos aísla aún de nuestra familia. Porque hay un problema con los hermanos. Es que yo no me puedo entender con la familia. Yo no quiero hablar con ellos porque es que ellos andan en otra nota. ¿Y cuándo tú andabas? ¿En qué nota tú andabas antes? ¿Y cuántas personas se acercaron a ti para que ahora tú estés a donde tú estás? Y tal vez y tal vez tú eras de los que sacabas a machete corriendo a alguien. Y decías, fuera de aquí de mi casa. Y colocabas en la puerta, aquí nosotros somos tales, no molesten. ¿Y cuántas veces tal vez tu esposa o tu esposo te llevó, vamos a una reunión y dijo, yo no voy a ir a ninguna reunión de esas? Y hoy tú eres un hombre de fe y una mujer de fe. Igual pasa con nuestra familia, lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de compartirle a toda mi familia. Y le comparto, y también una prima que ella le compartió a toda la familia, y le hemos compartido. Y la semilla tarde que temprano va a dar. Pero lo he hecho. Pues no podemos aislarnos. Es más, el hecho de que nosotros tengamos otra fe nunca nos aísla de los demás. Pablo dice en 1 Corintios 5, 9 al 11. Mire lo que dice. Os he escrito por cartas que no os juntéis con los fornicarios. Pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. No. Pues tal caso entonces sería necesario salir de este mundo porque hay mucha gente así. El mundo vive así. Tendríamos que salir del mundo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Más bien les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, hermana borlote, que llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal aún ni comáis. ¿Cuál es mi postura para con los de afuera que no afecten mi fe? Solo sé que esta generación de la iglesia no persevera. Ella solo negocia simplemente que las cosas estén bien, que estén funcionando bien. Para ellos simplemente que haya innovación, que haya posición, que haya motivación. Que haya inventos, pero mucha gente en este tiempo y jovencitos, jovencitas han perdido su identidad y a eso es lo que estamos llamando en este tiempo con cimientos de avivamiento. Por eso el tema de cimientos de avivamiento, porque necesitamos retomar la iglesia. Y número 6, aquí termino ya, para que se pueda desayunar en su casa tranquilo y si no almorzar. Número 6, debe de perseverar, permanecer en la identidad cristiana. Una persona sin identidad es una persona sin personalidad. Por eso usted ve que hay alguien, entonces Cristiano Ronaldo se hace un peinado a la izquierda y todo el mundo con el peinado de Ronaldo hacia la izquierda. Pero a la otra semana se hace un peinado a la derecha y todo el mundo el peinado a la derecha. Mañana se corta todo el cabello y se deja solamente un mechoncito. Pasado todo el mundo tiene el mechoncito. Y alguien de la farándula se coloca unas medias rotas de una manera y todo el mundo se pone las medias rotas de esa persona. Esas son personas sin identidad. Cualquier cosa los mueve, cualquier cosa los lleva. Es más, siempre están buscando a ver qué hacer y cómo funcionar para que se puedan sentir bien. Siempre la referencia no es Cristo, siempre la referencia no es la palabra, siempre la referencia no es Dios, siempre la referencia son otras personas, otra gente.
¿Sabe que en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que allí por primera vez, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ellos ganaron identidad a través de ¿qué? A través de lo que dice ahí, a través de la enseñanza. Durante un año les enseñaron ¿qué? Los fundamentos de la fe cristiana. Les dieron identidad. La gente debe saber quién somos de verdad. La gente debe de reconocerte a ti realmente como un hombre y como una mujer de Dios, de verdad, donde tú vayas. Y oro para que el Espíritu Santo siempre me ayude a explicar la palabra. Y esta palabra perseverar es una palabra que debe de quedarse muy grabada dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Perseverar es mostrar que nuestra fe no depende de eventos, no depende de lugares, depende del Dios por quien vivo y por quien sirvo. Fe, hablar por nuestro nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En otras palabras, si mi pueblo se manifiesta como pueblo mío, si mi pueblo se manifiesta como hijos míos, entonces yo los oiré cuando ellos se humillen, porque me están reconociendo y lo están haciendo de verdad, con un corazón sincero, con un corazón verdadero, con un corazón real. Santiago capítulo 2, versículo 7 dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. En otras palabras, quien te blasfema a ti está blasfemando. Si tú eres una persona que reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador y lo sirves y haces todo, entonces todo el que te blasfema es como si estuviese blasfemando el nombre de Dios, el nombre de aquel quien te llamó. Nosotros somos conocidos ¿por qué? Por el nombre de Jesús, cristianos evangélicos. Somos conocidos ¿por qué? Por el nombre de Jesús. Antes, yo no sé, pero antes en los barrios a uno lo conocían como la familia tal. Y cuando había un muchacho picante en la calle que mantenía haciendo y deshaciendo, decían, vaya que ese es hijo de don Pacho. Y vaya, pónganle la queja, porque ese es hijo de don Pacho y don Pacho sí lo pone en línea. Yo no sé si usted se acuerda de eso o alguna vez pasó, pero a uno lo reconocían por familia o por el papá. Ah, ese es hijo de Julano de tal. Ah, ojo que el papá de ese pelado es tremendo. Ojo que el papá, ¿no se acuerdan de eso? Bueno, eso es lo que le daba el respaldo. Eso es lo que da el respaldo. A nosotros nos da el respaldo ¿quién? Jesús. Entonces, por eso es que nosotros somos de la familia del reino. Y como familia del reino, el nombre nuestro, el papá nuestro es Jesús. Y entonces cualquier cosa que tú hagas que no está bien, le tienen que poner la queja a tu papá y decirle se está portando mal. Y entonces papá va a tener que llamarte la atención porque tú y yo llevamos el nombre de él. Vaya. Por eso la Biblia dice en la genealogía, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró a Tamar y así sucesivamente. Entonces, toda la gente y todos los hermanos eran reconocidos por el nombre de la familia. Ahora, ¿a qué nombre tú representas? Yo soy Jorge de Jesús, Alberto de Jesús, Samuel de Jesús, Jenny de Jesús, Catalina de Jesús. Eso somos nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos. Nombre, somos llamados. Eso es lo que nos da a nosotros identidad. Somos de Jesús.
En el mundo espiritual nos conocen no por nuestro nombre, sino por el nombre que nosotros representamos, en el nombre de Jesús. Por eso toda rodilla se dobla en ese nombre. Por eso en el nombre de Jesús, cosas que te tienen que soltar, cosas que se tienen que ir de tu vida, cosas que se tienen que romper, cosas que se tienen que quebrantar, cosas que se tienen que acabar, en el nombre de Jesús. Y no es porque yo lo diga, sino que hay un nombre sobre todo nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Entonces, Pablo en la palabra dice que hubo unas personas que fueron a echar un endemoniado, los hijos de Sebas, fueron a echar un endemoniado, a liberar a un recontra endemoniado. Y el endemoniado les habló. Y ellos dicen que fuera, en el nombre de Jesús que predica Pablo, en el nombre. Y entonces los demonios le hablaron. Le dijeron, por favor, mire, a Cristo conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Y les dieron una trilla. Dice que les quitaron la ropa y salieron desnudos corriendo. Les dieron una pela a los demonios. Usted no puede ponerse a hacer algo que usted no tiene la autoridad. El nombre que sobre todo lo llevamos nosotros, lo llevan todos los que son nacidos en Cristo Jesús. Entonces usted lleva a Jesús en su vida y en su corazón. Entonces permanezca. La iglesia tiene identidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos reunimos, en el nombre de Jesús celebramos Santa Cena en esta mañana, en el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús diezmamos, en el nombre de Jesús ofrendamos, en el nombre de Jesús oramos por los enfermos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Simplemente hágalo por el poder de la palabra. Le damos gracias a Dios por esta mañana y le damos gracias a Dios por este tiempo, porque cuán hermoso su nombre es extraordinario. Escuchen, quiero decirte en esta mañana, permanece en el Señor, permanece. Dile a la persona que está a tu lado, permanece, persevera, sigue, avanza, camina, no te dejes vencer, camina por amor de Dios. Deja que el Espíritu Santo te llene de vida. Permanece en la fe, porque nuestra fe vence al mundo. Permanece, amados. Aunque es tiempo difícil, bendícelos. Bendice tu familia, bendice tu casa, bendigo mis hermanos, bendigo mi familia en el nombre de Jesús. Simplemente le digo en esta mañana,